Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta segunda sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada les pido una disculpa, les dejo esta grabación para que comprendan lo que es la actividad de esta semana, que estará abierta hasta el 23 de febrero. Tenemos todavía mucho tiempo para poderla realizar. Y pues bueno, nuevamente les pido una disculpa sincera, ya que tuve problemitas ahí con mi computadora. Y luego me adapté a unas nuevas aplicaciones para poder estar haciendo estos videos, estos contenidos. Y he batallado un poquito. He estado en ese aprendizaje, igual que con ustedes, estoy aprendiendo. Pero yo acá de informática, de creación de contenidos audiovisuales. Y vaya, es un reto, ¿no? Para todos el aprendizaje. Y máxime que también tenemos este nuevo diseño de la plataforma, como ustedes ya se pueden dar cuenta, ahora son secciones, perdón, dividida, y estamos en semanas y ya se hizo más chiquito y todo, pero bueno, es un cambio para bien, así lo estamos visualizando. Y bueno, no quiero dejar de realizar cuál debe de ser todas y cada una de las sesiones para, eh, para las semanas, para las actividades. Igual, como les digo, yo pues tuve estos contratiempos y les estaré dejando abiertas todas las actividades para que no tengamos ahí ningún detalle de que pues si no vi la actividad no la hice, o sea que ahí que me puedan ustedes eh, crear un conflicto, un litigio se podría decir. De tanto que estamos aprendiendo, ustedes ya deben de también considerar ese idioma, ese lenguaje que ustedes deben de apropiar. Bueno, no me quiero extender, nada más hacerles claro esta sincera disculpa a todos y cada uno de ustedes, de los cuales estoy comprometido en esta materia de teoría general del proceso. Y bueno, vamos al estudio del derecho procesal. Este, eh, este capítulo es un poquito extenso, nos vamos a llevar casi una hora platicando aquí con ustedes, pero va a ser súper interesante. No dejen de seguirme, ahora sí que como un influencer de su conocimiento en esta materia del derecho procesal. Y bueno, el objetivo es que los estudiantes comprendan la estructura y contenido del derecho procesal, su relación con el derecho sustantivo y su importancia en la tutela jurídica efectiva a través del análisis de sus diferentes ramas y principios para adquirir una visión integral del sistema procesal y su aplicación en la práctica jurídica. Todo esto vamos a estar aprendiendo. Y bueno, aunque ya les había mencionado, tenemos esta sesión, no la pudimos llevar, pero aquí aparecerá esta grabación. Y también vean, por favor, estos videos que les estoy poniendo aquí para que tengan una mejor comprensión de lo que estamos hablando semana a semana. Y pues en verdad es un placer estar aquí con ustedes, semana a semana. Y aquí abriremos la actividad. Ya saben, es un cuestionario. Son 10 preguntitas, de las cuales tienen 4 respuestas y una de ellas es la correcta. Son 3 intentos de 60 minutos, suficiente tiempo para poder estar leyendo el texto y poder estar contestando las preguntas. Aquí lo que obligamos es que lean el texto. Esa es la manera de cómo coactarlos, ¿no? Coaccionarlos de que tengan que estar documentándose con el texto base de esta materia. Perdón. La información la tendrán aquí en el página 35 a la 120. Les mencionaba que es un capítulo extenso, pero pues bueno, es muy sustancial para ir conociendo lo que es el proceso, ¿no? En sí. Y ahorita entraremos al estudio de ello. Aquí les menciono que tenemos hasta el 2 de febrero, pero bueno, nuevamente aquí ya lo pueden ustedes visualizar, que son lunes 23 de febrero, cuando finaliza la entrega de esta actividad número
3. Ok, sesión 2, pero actividad número 3. Aquí van 48 intentos en el aula A. Ya saben que imparto clases en el aula B, teoría del proceso B, teoría del proceso C y teoría del proceso D. Y en el aula van 46. Somos arriba de 104, 110 en algunas, en otros así. Y pues bueno, todavía faltan muchos. Yo considero que a lo mejor algunos también igual han tenido detalles con sus equipos de cómputo o no iniciamos como debería de ser el año. Pero bueno, por eso estamos dándoles un poquito de oportunidad para que todas esas personitas pues bueno, también tengan realicen más que todo estas actividades. Muy importante, les menciono que cada una de ellas lleva un contenido del examen parcial o del examen final, en la segunda parte. Entonces, comprendan las preguntas y den cuenta que algunas de ellas les tocará tal vez en sus exámenes. Bueno, es todo lo que tenemos que mencionar aquí y vámonos, porque tenemos mucho que aprender en las presentaciones que me he dado. La tarea sinceramente no es fácil, me he dedicado tiempo también con ayuda de la inteligencia artificial, no los niego, pero están bien bonitas. Para mí quedaron muy bonitas todas y cada una de las presentaciones de estos temas y así seguiremos. Me he tardado un poquito también, pero bueno, creo que estoy creando contenido de calidad educativa para todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, espero que lo aprovechen de tal manera. Son 10 capítulos, entonces vamos a darle inicio y iniciamos. Me voy a desaparecer para que no estarlos distrayendo aquí en las presentaciones, pero aquí me encuentro. Bueno, primero vamos a hacer más chiquito y luego me voy a desaparecer. Aquí estamos. La teoría general del proceso, en el capítulo 2, el derecho procesal, así lo menciona el autor, análisis del derecho instrumental y las garantías del proceso. El propósito de este capítulo o objetivos de aprendizaje es distinguir entre el derecho sustantivo e instrumental, definir el derecho procesal y comprender la evolución de la doctrina y los principios rectores. Continuamos con la misión del legislador. Ya ustedes deben de conocer quiénes son los legisladores, son los creadores de las leyes, ¿no? Y el objeto de las leyes es producir la felicidad de la mayor cantidad de personas, pero solo obran creando derechos y obligaciones. No tendrían efecto si no se creasen leyes cuyo objeto es hacer cumplir las primeras. Las leyes, tan solo los derechos, sino que también tienen que haber obligaciones, las leyes del procedimiento en ese sentido. Esa es la aportación que nos hace Jeremy Bentham en 1823. Para iniciar con este capítulo, hay una dualidad normativa, ¿no?, entre las leyes, leyes sustantivas y leyes adjetivas. Las primeras sustantivas establecen derechos, facultades, obligaciones y deberes. Son el fondo o la materia del derecho. Mientras que las leyes adjetivas son leyes de procedimentales, válgame, diseñadas para hacer cumplir las sustantivas. Son el instrumento de aplicación de ellas. ¿Okay? El derecho sustantivo o material, su definición y alcance, estamos mencionándolos como que determinan las reglas de convivencia y las sanciones por incumplimiento. Ejemplos clave de estos derechos sustantivos son los derechos en contratos, como la compraventa, el arrendamiento, el derecho a heredar y sucesiones, también la definición de delitos y límite de las penas. También estamos mencionando en este derecho sustantivo o material. El derecho instrumental, por otro lado, es el canal de la aplicación, es el ordenamiento. Este ordenamiento sería ineficaz
si se limitara al fondo. El derecho instrumental prescribe las condiciones para la creación y aplicación de las normas sustantivas, regula la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en los procedimientos legales. Para la teoría de Hans Kelsen, su teoría piramidal, nos habla sobre las normas formales que determinan la creación del órgano y el procedimiento que en el mismo debe seguir en su actuación. Mientras que las normas materiales señalan el contenido específico del acto judicial o administrativo resultante de la aplicación del derecho. Existen dos especies de normas generales siempre implicadas en la aplicación del derecho y su órgano, sustantivas como materiales, son esenciales una con otra. La aplicación del derecho instrumental, más allá de la aplicación, no debe circunscribirse solo a aplicar normas, debe incluir los procedimientos de la creación de las mismas. Mientras que la integración total comprende procesos jurisdiccionales, procedimientos administrativos y procesos legislativos de creación normativa. Calamandrei y su proceso y procedimiento. El concepto amplio que maneja este autor, el procedimiento es más extenso que el proceso. Abarca las funciones legislativa y ejecutiva. Mientras que la sucesión dialéctica es la serie de actividades reguladas cronológicamente para llegar a un acto de voluntad del Estado. Y por último, el acto final, el objetivo de la creación de una ley por el legislativo o un decreto por el administrativo, el ejecutivo, podemos mencionarlo también, y una sentencia jurisdiccional por parte del Poder Judicial, ¿no? Los tres ámbitos instrumentales, legislativo, administrativo y jurisdiccional. Los habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, en el legislativo es una serie de discusiones, deliberaciones que culminan en la ley. Mientras que el administrativo hace las actividades que conducen a la resolución de la administración pública. Y por último, la jurisdiccional, el Poder Judicial, secuencia dialéctica dirigida a resolución de litigios, a la resolución de los procesos en sí. El carácter de la creación normativa. Es el procedimiento legislativo, es el medio primario para la creación de normas generales. Y tiene una doble función. Al crear leyes y el órgano legislativo aplica normas superiores, también como la Constitución y ley orgánica, demostrando que todo procedimiento es simultáneamente aplicación y creación. Así nos lo menciona el autor en este sentido. Y también hay creaciones de normas concretas, sentencias y actos administrativos. A menudo se observa sobre su carácter aplicativo, pero ambos instrumentos crean derecho vigente. Es resultado de una sentencia, es una norma jurídica concreta para las partes, al igual que una licencia o concesión es un acto concreto de la autoridad, en este caso la autoridad administrativa. Excepciones a la aplicación de la ley. Hay casos de equidad. Hay una resolución sin ley específica. Existen hipótesis donde el proceso no termina en la aplicación de una ley sustantiva, sino fundándose en la equidad. Esto ocurre cuando las partes confieren poder al juzgador como amigable componedor y permitiendo una resolución justa basada en el acuerdo mutuo. Okay, se podrían estar dando esas excepciones en la aplicación de la ley. Y también nos habla sobre el derecho comparado en los fallos de equidad. Aquí habla sobre unas legislaciones como el código, el de Sonora,
Artículo 339. En México estamos haciendo un derecho comparado, por eso tenemos varios códigos, tanto uno de Francia y la Constitución de México, y sus disposiciones son acuerdo de las partes, y el efecto jurídico es un fallo conforme a la equidad, habiendo un acuerdo de unas partes, ¿no? También, como les mencionaba en alguna otra sesión, nuestro derecho es muy similar al derecho francés. Tenemos constituciones muy parecidas y también las instituciones son similares. Y también en Francia, si hay en los códigos civiles que ellos manejan, hay un acuerdo expreso y hay una resolución como amigable componedor de ese litigio, de ese problema que existe. Y también en nuestra Constitución mexicana, a falta de texto expreso, hay una fundamentación en los principios generales. Esto es un derecho comparado de algunas distintas normativas. La fundamentación jurídica, principios generales del derecho, normas esenciales que inspiran, interpretan e integran el ordenamiento jurídico. Hay una triple función de estos principios: directiva, interpretativa e integradora. La primera, la directiva, inspira y orienta el conjunto de ordenamientos. Ejemplo es la igualdad ante la ley. La interpretativa se manifiesta señalando los criterios para la correcta interpretación de las leyes. Y por último, la integradora permite suplir las omisiones o lagunas existentes en la ley. Estos son los tres principios de la función. Ejemplos prácticos de principios. La igualdad, las partes en el proceso deben ser tratadas con absoluta equidad. Esta es una función directiva. La interpretación estricta. Las excepciones a una regla deben limitarse a lo que dice el texto. Esa es la función interpretativa. Y tan solo como dice el texto, no tiene uno que andar interpretando otras cosas que no vengan y limitarse a lo que dice el texto. Transmisión de derechos. Nadie puede transmitir más derechos que los que tiene. Esa es la función integradora. Y esos son ejemplos prácticos que podemos estar manejando en este instrumento de la justicia como el derecho procesal. Ok, continuamos con el capítulo 2.2. Bueno, aquí también les mantengo la bibliografía que tenemos que estar señalando en todas y cada una de nuestras presentaciones. Tenemos que señalar de dónde obtuvimos esa información. Cada vez que hagan trabajos tienen que ustedes también estar realizando esa bibliografía. Continuamos 2.2 en el derecho procesal, la estructura, la evolución, autonomía de la función jurisdiccional. Es un concepto objetivo. Mencionamos que la definición principal es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del Estado. ¿Ok? Ese es el objetivo, la definición principal. Y el objeto de la regulación es: todas estas normas se califican como procesales porque su objeto primordial es directa o indirectamente el proceso jurisdiccional. ¿Ok? El derecho procesal ya lo vamos a comprender mejor, y como cualquier otro derecho que inicia, es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan. Y ahí podemos hablar de lo civil, de lo mercantil, de lo penal, vaya. Pero en este caso es tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del Estado. Esto es básico para esta materia. Comprender qué son las normas que se van a estar manejando dentro de los procesos. Procesales stricto sensu determinan las condiciones para la constitución, desarrollo y terminación del proceso judicial.
y las normas orgánicas establecen la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en esos procesos. Por eso están estos órganos del Estado, tienen sus leyes orgánicas que son internas y que van de alguna otra manera estableciendo las funciones de cada uno de los funcionarios y de las personas que presiden estos conceptos. Continuamos. Pertenencia al derecho público. Hay una función del Estado que regula la función jurisdiccional. El juzgado conduce y resuelve mediante actos de autoridad caracterizados por la unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. ¿Ok? Vamos a ver estos instrumentos que tiene el Estado. ¿Ok? El carácter instrumental. Un medio para un fin. El derecho procesal no es un fin en sí mismo, es el instrumento para resolver conflictos de trascendencia jurídica. Establece las vías para la aplicación efectiva del derecho sustantivo al caso concreto, asegurando la paz social. Esto es también muy importante, que se encarga el derecho procesal. Piero Calamandrei nos señala que la observación del derecho procesal no es un fin en sí misma, sino que sirve como un medio para hacer observar el derecho sustancial, el proceso y la democracia. Así nos lo señala este autor. Y hay unas finalidades también del proceso, ¿no? Asegurar los derechos sustanciales de los justiciables y realizar la justicia mediante la aplicación de la norma. El sustantivo y el procesal en sí, manejamos estos dos objetos en estas materias. Como ejemplo, en civil, el objeto sustantivo es la validez de un contrato, el Código Civil. Puede decir, este es el ejemplo allá. Y el objeto procesal es la tramitación y pruebas que podemos estar señalando, el cómo, y se basa en el Código de Procedimientos Civiles, claramente está. En el penal, en la materia penal, es la tipificación de un delito. Ese es el objeto sustantivo, ¿no? El qué. Y pues bueno, está inmersos toda esta tipificación en el Código Penal federal o el de los estados, claro está. Y el objeto procesal sería la investigación y el juicio. Y ahí se maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ya homologado en ese sentido. Y en materia, bueno, ahí ya nos habla también la sentencia, es un fundamento de fondo, como el objeto sustantivo, el qué. Y el objeto procesal, pues serían los requisitos y de forma y validez de ese acto llamado sentencia, el cómo se vino dando esa sentencia. ¿Ok? Algunos ejemplos ahí para que comprendan mejor estos dos derechos. La autonomía científica, disciplina propia. La ciencia del derecho procesal posee sus propios conceptos, teorías e instituciones. Es autónoma respecto a las ramas sustantivas, afirmando la especialidad de sus métodos del conocimiento. ¿Okay? Comprendan que es toda una ciencia el derecho procesal, que está en un constante movimiento, que está en un constante cambio, y es independiente también, mantiene esa independencia. Y bueno, vamos a señalar también una evolución de esta doctrina que se vino dando desde el clásico hasta la época del científico, ¿no? Y bueno, hasta el siglo XI, procesal apéndice nos habla del periodo clásico. Posteriormente, judicialista, en Bolonia se iniciaron esos estudios. Posteriormente, prácticos sobre el arte y la técnica forense. Y procedimentalismo sobre el éxtasis y
códigos, finalizando con el científico, Boileau y la autonomía del proceso. Escuela judicialista. Según el derecho común, hay una conjunción del derecho romano, germánico y canónico en la Universidad de Bolonia. Como se lo mencionaba, también es un constructo de nuestra Constitución en ese sentido. Tenemos basado mucho el derecho romano. El concepto judicium, la palabra clave entendida como proceso u orden judicial, que le da origen a los tratados modernos. La práctica forense. ¿Qué es la práctica forense? En sí, la técnica sobre ciencia, la contemplación de la materia más como un arte o como una técnica como una disciplina científica rigurosa, ¿no? Stilius curiae, atención predominante al estilo de la corte y las opiniones de los prácticos sobre los preceptos legales. Esa se podría estar mencionando que es la práctica forense, mientras que el procedimentalismo es el método exegético surgido tras la Revolución Francesa y la codificación napoleónica del siglo XIX. Se enfoca en la descripción de la organización judicial y competencia siguiendo el orden de los códigos. Influenciada ahí por Napoleón en sí. El procedimentalismo científico nos habla el hito de Oscar Boll, es el aislamiento de la relación jurídica procesal frente a la relación sustantiva. El proceso adquiere rigor científico en ese sentido. Se deslindan conceptos fundamentales, acción, jurisdicción y presupuestos procesales como entes autónomos. La concepción funcional se basa en estos 4 principios: la accesión de la justicia como un estudio de la función social del proceso, la eficacia probatoria, rigor en la práctica y valoración de las pruebas, el derecho comparado, el análisis internacional de problemas procesales y la gestión judicial, la investigación sobre la administración de justicia real. La concepción funcional. Y también hablamos sobre la lógica y argumentación, método del debate en el proceso. El proceso es un método para llegar a una decisión motivada, ¿no? El juzgador debe expresar razonamientos lógicos en la sentencia, claro está. Y convergen la filosofía del derecho con el procesalismo para el estudio de la argumentación jurídica moderna. Son puntos muy claves para que se lleguen a dar los juicios imparciales, ¿no? La definición de la ciencia como tal. Claría Olmedo nos señala que el estudio sistemático de las actividades judiciales para la realización del derecho sustantivo. Y Eduardo B. Carlos nos menciona también que la regulación del proceso por el cual el Estado asegura, declara y realiza el derecho como ciencia, ¿no? Aquí concluimos este capítulo 2.2 con su bibliografía y con todas sus imágenes que obtuvimos. Procedamos con el 2.3. Va a estar pesadito esto, pero vamos a darle. Ahí disculpen por los ruidos ambientales. Estamos en un área abierta y se pueden estar escuchando algunos ruidos que no son propios de la clase. 2.3. Teoría general del proceso. Hablaremos de las generalidades, conceptos, principios e instituciones fundamentales de la ciencia procesal. Continuamos. Concepto y naturaleza. ¿Qué es la teoría general? En sí, es la parte general de la ciencia del derecho procesal encargada del estudio de los elementos comunes a las diversas disciplinas procesales especiales. Alcalá Zamora
sugirió denominarla con mayor exactitud como teoría general del derecho procesal. Creo que es muy válida, ¿no? esa denominación por el jurista Alcalá Zamora. Engloba más, teoría general del derecho procesal. Y la misión científica que tiene esta teoría general del proceso es buscar construir una base sólida donde los componentes compartidos por cualquier forma de proceso encuentren su debida elaboración teórica científica. ¿Okay? La visión del maestro Carnelutti nos menciona que él, estoy seguro de no equivocarme al afirmar que la ciencia del derecho procesal no alcanzará su cima hasta que no se haya construido sólidamente una parte general. Este jurista italiano, Francesco Carnelutti, nos hace esa aportación. Y bueno, hay una trilogía estructural que también nos la propone Ramiro Podetti. Una acción, jurisdicción y un proceso. Mientras que la acción es el derecho subjetivo, procesal de las personas para promover la actividad del órgano jurisdiccional. La jurisdicción es la función del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica mediante las decisiones obligatorias. Y el proceso es el conjunto de actos realizados por las partes, el juzgador y terceros para elaborar la composición del litigio. Esa es la trilogía estructural que nos propone ahí Ramiro Podetti. Y bueno, primero ahí mencionamos el concepto de acción, también muy importante para ustedes como futuros abogados comprender qué es la acción. Se manifiesta como un derecho subjetivo procesal, poder jurídico o facultad de las personas. Su objetivo es promover la actividad del órgano jurisdiccional para que resuelva una pretensión litigiosa mediante la sentencia. Es la llave que abre la puerta de la justicia en un estado de derecho. Es la que inicia la maquinita del sistema judicial, ¿no? Presentar una acción, ya sea en cualquier ámbito, civil, penal, administrativo, constitucional, laboral. 2. El concepto de jurisdicción. Eso ya lo mencionaremos. Entendida como la función pública que desempeñan los órganos estatales específicos. Su esencia radica en la facultad de resolver conflictos de trascendencia jurídica cuyos determinados son obligatorios para las partes, susceptibles de ejecución coactiva e inmutables. La cosa juzgada en sí ya no se puede cambiar. Este es el concepto de jurisdicción que nos da en este capítulo. En sí es la función de los órganos de la jurisdicción, ¿no? La justicia, que se tendría que estar haciendo valer en un territorio determinado, ¿no? Y bueno, continuamos con el concepto de proceso. Es el que contiene donde se desarrolla la actividad jurisdiccional. Así nos lo señala muy brevemente el autor. Consiste en una serie de actos coordinados realizados por las partes, el juzgador y los terceros. Las partes, el actor y el demandado. El juzgador, pues es el que va a resolver el problema, es el director del proceso, también lo señala, y los terceros, que pueden ser testigos o peritos también. La finalidad sería la composición del litigio por el medio de la sentencia. Resolver. Ese es el concepto de proceso a grandes rasgos. Y conceptos complementarios. También estaremos viendo como la prueba. Habrá todo un capítulo de este más adelante, ya al finalizar, de este acto procesal. La prueba es la condición indispensable. Sin la prueba, el juzgador no puede resolver el litigio con apego a la verdad. Funciones. Para las partes, verificar sus afirmaciones del hecho.
Para el juzgador, motivar su sentencia determinando los hechos probados. Rigen las reglas sobre la carga de la prueba como medida de resolución ante la duda. Aquí en este sentido el Ministerio Público es el que recae la carga de la prueba. O sea, en los casos del ámbito penal, el Ministerio Público tiene que probarle al juez de alguna otra manera que se está cometiendo un delito, ¿no? Mediante esas pruebas. Por eso hablan de la carga de la prueba. El principio contradictorio. Ninguna resolución puede dictarse sin dar previamente a la contraparte la oportunidad de ser oída y manifestar sus razones. El derecho a la defensa más la oportunidad de prueba. Ese es el debido proceso que se debe estar manejando en todos los litigios, ¿ok? Adelante, el proceso como método dialéctico. El proceso sigue una lógica de debate y confrontación de tesis contrapuestas ante un tercero imparcial. Hay una tesis, una acción del actor, antítesis se le puede manejar, la defensa del demandado y la síntesis, que será la sentencia del juez. La institución del juzgador, que también les menciono, que veremos todo un capítulo muy extenso también más adelante sobre los sujetos del derecho y hablaremos del juzgador. Aquí brevemente nos habla sobre la institución común a todas las disciplinas procesales. Es el titular de la función jurisdiccional, encargado de dirigir el desarrollo del proceso y resolver el litigio con imparcialidad y apego a la ley. Fundamental en los estados democráticos contemporáneos. Así nos lo señala el juzgador. Y bueno, aquí damos por concluida este subcapítulo. Y ya saben, preguntas, dudas, con mucho gusto estamos para resolverlas mediante mensajito. Continuamos con el 2.4, la parte especial del derecho procesal y las disciplinas y ramas específicas. Hay fundamentos y definición. El estudio de la norma que regula cada proceso en particular y la relación con la teoría general. El concepto de la parte especial. La parte especial comprende las diversas disciplinas o ramas de la ciencia del derecho procesal, que se ocupan del estudio específico de las normas, la regulación de los procesos particulares, el estudio específico y detallado, y el complemento de la parte en general. Hay una parte general contra la especial, aquí las contravendríamos. Teoría general, análisis y conceptos, principios e instituciones comunes a todas las disciplinas procesales, no examina las modalidades propias, mientras que la parte especial examina las características y modalidades propias de cada proceso en particular. Es el objeto del estudio de las disciplinas especializadas. ¿Ok? Hablaríamos de una teoría general, constitución, teoría de parte especial, códigos de las entidades, ¿no? Y hablamos algo de las especificaciones, más específico. Naturaleza instrumental. El vínculo con el derecho sustantivo. El derecho procesal es instrumental respecto al derecho sustantivo. Esto conduce a que los principios y modalidades del derecho sustantivo influyan necesariamente en el proceso. Ejemplo, el derecho civil impone características al proceso civil del derecho penal. ¿Okay? Unidad y diversidad procesal. Una identificación, él reconoce la unidad, no impide distinguir procesos. Desconocer la diversidad conduciría a una identificación total o a una completa confusión.
La estructura y función son esencialmente las mismas, pero la especialidad sustantiva impone las particularidades o las peculiaridades, perdón. Es ir viendo que cada una de estas materias tiene sus especificaciones que se tienen que dar para el debido proceso. Clasificación de los procesos. Identificación basada en los principios formativos según la doctrina de Miller, Diada y Fixamudio. Estaremos analizando estos principios procesales fundamentales y nos habla de la individual, social y el público. El individual predomina el principio dispositivo, la disponibilidad del objeto, mientras que el social rige la igualdad por la compensación y indisponibilidad del objeto, y el público impera el principio publicístico, la intervención estatal dominante. Esos son los principios procesales fundamentales que se pueden estar dando y los veremos a cada uno de ellos prememorizadamente. El interés privado, el proceso individual, se caracteriza por la iniciativa de parte y la plena disponibilidad del objeto del proceso. Es la base del derecho procesal dispositivo, donde las partes controlan el impulso procesal y el contenido de la controversia. ¿Okay? Un proceso de interés social, hay una igualdad por compensación. En estos procesos existen iniciativa de parte por el objeto y es indisponible debido a la naturaleza de los derechos protegidos. Y podemos mencionar el ejemplo del agrario y la laboral. Busca equilibrar las disparidades socioeconómicas entre las partes. En el anterior podemos estar mencionando en lo civil, lo penal también, porque son situaciones de lo individual, mientras que acá hay un interés social y podemos estar mencionando estos ejemplos, agrario y laboral. El interés público, proceso de interés público, principio publicístico, es la intervención de los órganos del Estado como funciones del juez y parte. Existe una relativa indisponibilidad del objeto del proceso. La función jurisdiccional del Estado, la protección del orden público y la seguridad jurídica colectiva. Ese es el sentido. También aquí estaría ingresando el derecho penal, porque interviene el Estado para que se haga valer. Y hay una estructura en el derecho mexicano, la división de la parte especial en tres grados, en tres grandes sectores, según Fixamudio. Es primero el dispositivo, que le da un enfoque de interés privado y autonomía de voluntad. El social, la protección a grupos vulnerables y derechos colectivos. Y el publicístico, relación entre el Estado y la sociedad y cumplimiento de la ley pública. Así es como nos lo estructura también el maestro Fixamudio en el derecho mexicano. Aquí damos por concluido estas preguntas, ya saben, estamos allá a sus órdenes. Y continuamos con el 2.5. Ya vamos a la mitad. Derecho procesal dispositivo. Derecho procesal dispositivo, vamos a buscar el análisis del sector regido por la autonomía de la voluntad y su evolución en el sistema jurídico mexicano. Hay fundamentos e ideología, el origen del principio dispositivo en la ideología liberal e individualista del derecho privado. Es el principio dispositivo, nos habla sobre el monopolio de las partes, es tan solo para ellos y permite a los litigantes disponer del proceso y del derecho sustantivo controvertido. Hay una iniciativa sobre las partes que inician el proceso, hay un impulso, ellas determinan el ritmo, también hay un objeto que define qué se juzga. El proceso es un libre juego de fuerzas entre adversarios, así nos lo redacta Radbruch.
Evolución. El juez, director, así no lo expresa también el autor. El juzgador ya no es un receptor pasivo, hoy es el director del proceso. El Estado tiene un interés propio, ¿no? Que la jurisdicción se cumpla en los términos previstos en la Constitución. El impulso procesal y la obtención de pruebas ahora son compartidos entre partes y juez. Disciplinas del sector. El procesal civil nos habla sobre el estudio de las normas que regulan los litigios sobre interpretación de normas sustantivas civiles, ya sean contratos, sucesiones, todo esto, herencias. Mientras que el procesal mercantil regula el proceso destinado a solucionar litigios derivados de actos definidos por la ley como mercantiles. El derecho procesal civil, estudio de los litigios privados en el marco de la legislación local y federal mexicana. Litigios civiles frecuentemente son contratos por arrendamiento, compraventa, fianzas e hipoteca, los derechos reales de posesión, propiedad y usufructo, y bueno, también las sucesiones, transmisión de patrimonio de personas fallecidas. Y ahí, bueno, la legislación civil mexicana, hay una distribución de competencia basada en el artículo 124 constitucional, al no facultar expresa de la Federación, legislar en materia civil corresponde a los estados, así es como nos lo expresa. Por eso cada uno de los estados tiene sus legislaciones civiles propias, ¿no? Tanto Código Civil como el de procedimientos civiles. Y hay multiplicidad de códigos, ¿no? Existen 33 códigos de procedimientos civiles de la República y 32 estatales y un federal. Entonces ya se está queriendo también homologar, se va a homologar esta con el Código de Procedimientos Civiles Federal también. Código, sí. Ya está, se está ya, vaya, todavía estamos en tiempo, pero ya se está realizando en muchos estados, ¿no? Habrá unos que todavía les falta ahí modernizarse o ya implementarlo este Código Federal. Código de Procedimientos Civiles Federal. Derecho procesal mercantil. El régimen federal como jurisdicción concurrente para el comercio nacional. Vamos a entender qué expresa aquí. Jurisdicción y competencia. En la unidad legislativa, el Congreso de la Unión legisla para todo el país. Y la jurisdicción concurrente, el actor puede elegir entre los tribunales federales o locales. ¿Ok? En ese sentido ahí nos dan estas dos opciones, ya de buscar tanto la justicia federal o como la local, es en la concurrente. Fuentes del derecho mercantil, aquí hablamos sobre el derecho mercantil, que también es una de estas ramas, y nos habla sobre el Código de Comercio de 1889 como norma principal y de los juicios mercantiles. La Ley General de Títulos de Crédito también regula las cancelaciones, pagos, reposición de estos títulos. La Ley de Concursos Mercantiles, la etapa de conciliación y quiebra también, en ese sentido. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor, concilia y es como un árbitro en la Profeco ahí en estos solución de conflictos que se lleguen a dar en este derecho mercantil. Y hay una supletoriedad y un convenio. Hay un procedimiento convencional, según el artículo 1051 del Código de Comercio, las partes pueden pactar sus propias reglas de procedimiento. Hay leyes supletorias a falta del pacto o ley mercantil, que se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como anteriormente se los mencionaba, es el que ya va a aplicar en todas las entidades de la República.
el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se los recomiendo irlo ya también ustedes leyendo para que lo vayan comprendiendo. Bueno, aquí concluimos este subcapítulo 2.5. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, estamos a su entera disposición. Continuamos con el 2.6, el derecho procesal social, la búsqueda apasionada de la justicia social. Hay fundamentos del derecho social. La nivelación de las desigualdades como meta del orden jurídico. Qué bonito se escucha. La igualdad por compensación. 100% justicia material. Un nuevo paradigma procesal para Eduardo Conturre define este principio como el surgimiento de una nueva desigualdad procesal para restablecer la igualdad perdida en el orden económico. No se trata de igualdad de personas, sino de la nivelación de desigualdades reales preexistentes. Así nos lo expresa el maestro Eduardo. Nivelación de desigualdades. ¿Qué es la nivelación de desigualdades? La meta del orden jurídico, ¿no? Para Radbruch, la igualdad deja de ser en punto de partida para convertirse en la meta o aspiración del derecho social. A diferencia de los derechos privados, aquí se regulan las relaciones de personas como miembros de un grupo o clase social, ya sean los trabajadores o campesinos, en ese sentido. La eficacia de las normas sociales. Hay justicia social, las normas procesales deben otorgar igualdad de oportunidades reales, no solo formales, ante el ordenamiento jurídico. Y las medidas concretas. Atribuciones de la carga de la prueba a quien esté en mejor condición de aportarla e incremento de las facultades del juzgador. ¿Okay? Ahí nos habla eso de la eficacia de las normas sociales. 2.61 es un subcapítulo, nos habla sobre el derecho procesal del trabajo y nos habla sobre los mecanismos para la solución de conflictos entre el capital y el trabajo. Ahí nos menciona sobre la misión de 1917, la justicia social laboral. Mario de la Cueva afirma que es el camino para la búsqueda apasionada de la justicia social, superando la concepción individualista. Busca evitar que el proceso sea una contienda donde triunfe el más fuerte o mejor armado económicamente. Gran principio, ¿no?, que se vino dando en ese sentido. En la clasificación de las normas laborales, apartado A, B y las leyes estatales. En nuestra Constitución se hablan de los apartados A, conflicto entre los patrones privados y trabajadores. Esto en la Ley Federal del Trabajo incluye empresas públicas y organismos descentralizados. Mientras que el apartado B resuelve los conflictos entre poderes federales y empleados públicos. La Ley Federal del Trabajo también así lo menciona y aplicable también a la banca de desarrollo. Leyes estatales son las que se encargan de las relaciones entre autoridades estatales, municipales y sus empleados. Hay tribunales locales de conciliación y arbitraje, o también hay juzgados, como en nuestro estado, ya hay juzgados de lo laboral. Ya no son juntas de conciliación estatal, sino ahora ya son juzgados resuelven conflictos laborales. Tipos de conflictos laborales, pues bueno, son individuales, jurídicos, que su naturaleza y sus sujetos es el cumplimiento del contrato entre el trabajador y el patrón. Pueden ser también un tipo de conflictos colectivos jurídicos, y ahí la interpretación de un contrato también es colectivo o contrato de ley. Colectivos económicos, creación o modificación de condiciones laborales. Y por último, el interobreros o sindicatos. Preferencia de desarrollo o titularidad de contratos como naturaleza, y también ahí los sujetos pues serían los trabajadores y los patrones.
2.62, derecho procesal agrario, la propiedad y posesión y uso de inmuebles rurales, conflicto de tierras y propiedades. También hay toda una legislación que se encarga de estos conflictos que se pueden llegar a dar entre tierras y propietarios. En el ámbito de aplicación, hay una solución de conflictos entre núcleos de población ejidal o comunal y propietarios privados o entre integrantes de dichos núcleos. Tras la formación de 1992, estos procedimientos administrativos se transformaron en procesos ante tribunales agrarios. Ya se constituyeron como tribunales en ese sentido. Acciones agrarias principales que se pueden estar dando, pues bueno, es el reconocimiento de bienes, que es la declaración de propiedad comunal sobre bosques y aguas. Los límites, la resolución de controversias territoriales entre ejidos y particulares, la restitución, la devolución de tierras a núcleos de población despojados y también contratos agrarios, validez y cumplimiento de acciones o enajenaciones parcelarias. Así nos lo señala también el autor en ese punto. Y pasamos al 2.6.3, derecho de seguridad social. Es la protección ante riesgos, contingencias y derechos de salud, ya sea la protección familiar, la atención médica y las pensiones de retiro. La protección a sus asegurados, a los sujetos asegurados, hacer efectivos los derechos. Estudia las normas para solucionar conflictos sobre prestaciones de seguridad social para asegurados, derechohabientes. En México, estos conflictos suelen canalizarse a través del proceso laboral o administrativo. Todos los conflictos que tienen con el IMSS, con el ISSSTE, con los AFORES, en ese sentido. ¿Ok? Hay derechos de seguridad social, la salud, riesgos, pensiones. La salud, pues bueno, todo lo que atiende, toda la atención médica preventiva, curativa, de maternidad, rehabilitación física, mental. Los riesgos, también la seguridad de riesgos sociales, la protección contra enfermedades, accidentes de trabajo y las incapacidades. Y bueno, en las pensiones también, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida. En ese sentido, son los derechos de seguridad social que tenemos. Aquí concluimos este punto 2.6 con la bibliografía y todas las imágenes que donde las obtuvimos. Pasamos 2.7, ya vamos más avanzados. Ánimo, no se me distraigan, aquí estamos presentes todavía abajito. 2.7, derecho procesal publicístico, muy importante también. Estructura y disciplinas de la parte especial en México. El principio publicístico. Este sector se define por la intervención predominante del Estado en una doble faceta. Comprendamos esto, ¿no? El Estado como parte, actuando como un órgano acusador mediante el Ministerio Público y también como demandado. Y también otra de las circunstancias, el Estado como juzgador, o sea, ejerciendo la función jurisdiccional a través de los órganos independientes. No dependen uno del otro. El Ministerio Público es de poder, bueno, es autónomo, es un poder autónomo, mientras que el juzgador, pues bueno, sí son un poder judicial. Y indisponibilidad, el objeto del proceso suele ser de interés público y no sujeto a convenios privados. Perdón. En ese sentido es la indisponibilidad. Aquí no hay arreglos privaditos. Se tiene que hacer valer el derecho. Uno de estos derechos publicísticos es el derecho procesal penal, que garantiza la legalidad y el sistema acusatorio. El proceso penal en México nos menciona ahí, nadie puede ser penado sin un proceso previo ante tribunales establecidos.
nulla poena sine indicium. Lo veríamos en latín. Ay, disculpen mi pronunciación en latín, no es muy perfecta. Pero bueno, es entendible, ¿no? Nadie puede ser penado sin un proceso previo ante los tribunales establecidos y legales, ¿no? Sistema acusatorio, implementado en el 2008, busca la transparencia, oralidad y la contraindicación. También una gran reforma que se vino dando en nuestro sistema penal mexicano, ¿no? El sistema acusatorio y la oralidad, wow, es mucho más importante y darle una agilidad en ese sentido a todos los procesos penales. Y bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla en el 2014 que unifica la legislación en todo el país. También todos ya los códigos estatales ya se bajan, todos los códigos de procedimientos penales estatales ya ahora son homologados por este Código Nacional de Procedimientos Penales desde el 2014 y que se ha venido implementando poco a poco, ¿no? También en todas las entidades. Ahí también la justicia militar, en el artículo 13 nos habla los límites y competencias de los tribunales militares, solo conocer los delitos contra la disciplina militar cometidos por militares, claro está. Casos civiles, siguiendo sentencias de la Corte, caso Rosendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla, si hay víctimas civiles, la competencia debe ser de los tribunales ordinarios, en ese sentido nos señala. Y sobre la justicia militar, reforma del 2014 el Código de Justicia Militar para acotar supuestos de aplicación. Continuamos con el derecho procesal administrativo, es el control de la legalidad y es un medio para que los particulares impugnen actos o contratos de la administración pública. El Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, ante el Tribunal Fiscal, la plena jurisdicción no solo anula actos, también condena a la autoridad a resarcir daños o cumplir obligaciones. Todos los conflictos que tengamos con alguna autoridad serían procesos administrativos, llámese estatal, municipal, estatal o federal, o algunas dependencias también de esos gobiernos. Estaríamos buscando el derecho procesal administrativo. Derecho procesal familiar, el interés superior de la familia. Aunque las partes son particulares, el Estado interviene para proteger a menores e incapacitados. En las cuestiones de los ámbitos civil, ahí el Estado tiene un ministerio público que actúa para salvaguardar el ordenamiento familiar. Es una intervención necesaria para poder estar haciendo valer los derechos de estas personas, digo, estos menores e incapacitados. Facultades del juez, amplias atribuciones para investigar la verdad material sobre la formal. El juez tiene la facultad de realizar cuanta audiencia, peritaje, diligencia sea necesaria para el esclarecimiento del litigio, ¿no? Y tomar la mejor decisión. Continuamos con el derecho procesal constitucional, la defensa de la norma suprema y los derechos humanos. Los pilares del control en México, el amparo como tal es una de las garantías que llegamos a tener todos los mexicanos. Es una protección contra actos de autoridad que violen derechos humanos y pueden ser directos e indirectos. Hay contraversiones, conflictos entre poderes, niveles de gobierno por invasión de esferas competenciales, y aquí también, bueno, en ese sentido ahí hay una unión en ese sentido entre los poderes, acciones. El planteamiento de la contradicción entre una ley general y la Constitución. Esa es una acción que se podría estar dando ahí. Y también los juicios políticos.
es la responsabilidad de altos funcionarios ante el Congreso por daños al interés público y que tendrían que estar siendo enjuiciados mediante previamente desaforarlos, quitarles fuero, si son funcionarios todavía vigentes. Si ya dejaron el cargo, podrían ahora sí estar realizando juicios políticos sin eliminar sus fueros, ya no los tienen, válgame. Funciones de juicio, de amparo, la protección universal. El amparo es la libertad contra las detenciones arbitrarias, el habeas corpus, ¿ok? Es importantísimo que lo vayan comprendiendo ustedes, también como futuros abogados, que el amparo es una herramienta esencial para los abogados. El amparo contra leyes impugna normas generales e inconstitucionales. Y el amparo por casación. Control de legalidad de las sentencias judiciales definitivas. ¿Ok? Ya pasamos al derecho procesal electoral. Y es el control de la voluntad ciudadana. Regula los medios de impugnación contra actos de autoridades electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad, y el objeto es la calificación de elecciones, registros de candidatos y fiscalización de partidos. Ese es el objeto que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad en este derecho procesal, derecho procesal electoral. Hay una unidad de la justicia. El derecho procesal publicístico garantiza que el Estado, incluso siendo parte, se someta al imperio de la ley y al control jurisdiccional, protegiendo los derechos fundamentales de la sociedad. ¿Ok? Ahí concluimos este subcapítulo y continuamos con el próximo 2.8. Ya vamos a terminar. Es que estos últimos también son muy interesantes, todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Y que les van a servir mucho en una etapa de abogados. 2.8. Derecho constitucional sobre el proceso. Las bases fundamentales y garantías sobre la norma suprema. Hay una estructura constitucional, ¿no? Hay una parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se integra para garantizar los derechos humanos. Aquí se expresan la mayoría de las normas sobre el proceso, particularmente los derechos fundamentales de las justiciables. Hablamos de las garantías, la parte dogmática, los primeros 29 artículos. Y la parte orgánica también, bueno, es más adelante también, no son tan solo los 29 artículos, quiero expresarme. Y la parte orgánica regula la división de poderes y la organización jurisdiccional, define la competencia, estructura de los órganos del Estado en el proceso. Nos señalan ahí a toda sociedad que no asegura la garantía de los derechos ni determina la separación de poderes, no tiene constitución. En el artículo 19 de la Declaración de 1789, así nos lo expresan. Y bueno, casi todas las constituciones de los países tienen estas dos partes, ¿no? Dogmática y orgánica, sino cómo se organiza y también cómo se van a garantizar todos los derechos humanos. La doctrina de Eduardo J. Couture. Couture fue un pionero en reponer la disasociación entre el derecho constitucional y el derecho procesal. Ahí tienen una visión integral. Las leyes procesales reglamentan la garantía de justicia constitucional. El debido proceso es el proceso, debe ser idóneo, ágil para el actor y seguro para el demandado. El derecho de rango superior. El proceso es en sí mismo un derecho de rango similar a la justicia. Esa es la doctrina que nos presenta el maestro Eduardo J. Couture.
También garantías de nuestro compatriota Fixamudio nos habla sobre los judiciales, de los justiciables y del proceso. Los judiciales conciernen a la organización jurisdiccional y el diseño de los tribunales. De los justiciables se traduce básicamente en los derechos de acción y de excepción ante la ley. Y del proceso son consistentes en las llamadas formalidades esenciales del procedimiento. Esas son las garantías según el maestro Fixamudio. Y bueno, nos hablan ya sobre la reforma constitucional del 2011, de las garantías a derechos. Se sustituyó la expresión de garantías individuales por derechos humanos. Los derechos humanos de carácter sustantivo inherentes a la dignidad, la libertad, la vida como tales, y garantías sobre el carácter procesal e instrumental necesarias para defender los derechos ante los tribunales. Ok, vamos a dar por concluida. Continuamos. Los derechos y garantías ante el análisis de la parte dogmática de la Constitución. El acceso a la justicia. En el artículo 17 nos habla sobre la justicia pronta, la justicia completa, imparcial y gratuita. Es pronta porque las resoluciones en los plazos legales establecidos. Es completa porque tiene una decisión sobre todas las pretensiones planteadas. Es imparcial porque sin favoritismos ni perjuicios del juzgador. Y gratuita porque mantiene una prohibición de las costas judiciales. En ese sentido es lo que marca el artículo 17 constitucional. El debido proceso y la legalidad se fundamentan en el artículo 14, la defensa de un juicio, y nos menciona: nadie podrá ser privado de libertad, propiedades o derecho, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Es la garantía de audiencia. Mientras que en el artículo 16 nos habla sobre la legalidad. Todo acto de autoridad debe estar fundado por una ley aplicable y motivado por razones del hecho y pruebas que se le estén presentando ante el juzgador. Y esa es una garantía de seguridad jurídica. ¿Ok? Las garantías del juez natural. En el artículo 13 hay una prohibición, en el artículo 13 constitucional, hay una prohibición de fueros. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, creados ex profeso para un caso. ¿Ok? El justiciable, tiene el derecho a un juez competente preestablecido en ley, una independencia absoluta del órgano y una imparcialidad en la toma de decisiones. Esto es la garantía que también obtienen en el artículo 13 constitucional los justiciables. Garantías del proceso penal. El artículo 18 nos habla de las bases para prisión preventiva y sistema penitenciario. El 19, un auto de vinculación a proceso, inimputabilidad del objeto. Artículo 20, el sistema acusatorio y oral, los derechos del imputado y la víctima. Y en el artículo 23, nadie juzgado dos veces por el mismo delito. Non bis in idem. Nadie puede haber sido juzgado dos veces por la misma situación delictiva. Y la reforma del 2008 transformó el sistema a una corte de acusatorio y oral. Ahí hubo reformas en ese año y ya se llevan los procesos de esa manera. Hay una división de funciones, se los expresaba antes, ¿no? También el juzgador y el Ministerio Público, pertenecientes a organismos del Estado, pero de distinta mandamiento.
y el juzgador es la imposición de penas, modificación y la duración. Y también mantiene la dirección del proceso como tal, el proceso judicial. Y mientras que el Ministerio Público se encarga de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal ante el juez, ante el juzgador. Y es en el que recae también la carga de la prueba para hacérsela ver al juez en circunstancias de esos delitos y pues bueno, de alguna otra manera se haga justicia. Preguntas, comentarios, ya lo saben, aquí tenemos la bibliografía, una presentación más, vamos por la última, últimas dos, 2.9 y 2.10. Ya nos pasamos un poquito más de tiempo, pero bueno, está muy interesante la plática, eso espero que les esté agradando mucho. 2.9, Derecho Internacional sobre el Proceso. Esos son los compromisos globales y las garantías universales de justicia que se tendrían que estar dando en todos los países. El marco normativo global, la integración de tratados internacionales en la eficacia de la justicia nacional. Los pilares fundamentales, la Declaración Universal es el primer sistema de valores esenciales reconocido por la mayor parte de la humanidad. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, queda establecido esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Posteriormente, en 1966, el Pacto Internacional regula los derechos del detenido y las garantías específicas del procesado a nivel global. Posteriormente hay un pacto de San José por la Convención Americana, impone a los estados partes la obligación de dar vigencia y eficacia a los derechos humanos. Esta es la Convención Americana, esto nos compete a nosotros como en México, como país mexicano. Y bueno, ahí hablamos de la Declaración Universal de 1948 y pues bueno, nos habla sobre las garantías de los derechos humanos. Es un recurso efectivo. En el artículo 8 nos señala, en el constitucional, nos señala que el derecho contra actos que violen los derechos fundamentales, y ahí da inicio al amparo en México. Debido al debido proceso, en el artículo 10, que nos señala que es el derecho a un tribunal independiente, imparcial y justo y razonable, que todos deben de tener derecho en esas circunstancias. Y el derecho a la libertad, en el artículo 9 constitucional, la prohibición absoluta de las detenciones o destierros arbitrarios. Todo tendría que estar pasando por un debido proceso. La presunción de inocencia. Este principio es fundamental. Se presume inocente a toda persona acusada de un acto delictivo hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida en un proceso público. Esto nos lo señala en el artículo 11 de esta Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Exige que el procesado cuente con todas las garantías necesarias para su defensa ante de cualquier condena legal. ¿Ok? Es un principio universal, ¿no? El pacto internacional, también nos habla aquí de la adhesión. México se adhiere en 1981 a este impacto internacional. Adoptado por la ONU en 1966, este tratado expande las garantías procesales de la Declaración Universal. En nuestra Constitución, el artículo 14 establece la protección detalladas para el procesado y el derecho a la indemnización por error judicial en sentencias firmes. Mientras que en el artículo 9 constitucional también protege específicamente a toda persona contra la privación ilegal de su libertad. Convención Americana. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José de 1969, nos señala que este instrumento regional
por eso les decía que es nada más pues, de América, más potente para la protección de los derechos en el continente americano. En el artículo 7 y 8 constitucionales señala los derechos del detenido y las garantías judiciales mínimas, incluyendo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Impone a México la obligación internacional de mantener un sistema procesal eficaz y respetuoso de la dignidad humana. Quisiera que se viera esto así, como tal está expresado, pero bueno, es difícil que se llegue a dar los tiempos. Continuamos con las garantías de reparación judicial. Estos instrumentos obligan al Estado a resarcir las fallas del sistema jurisdiccional. Indemnización en caso de condena en sentencia firme por error judicial. Ahí nos lo señala también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los derechos a indemnización conforme a la ley por error judicial y el derecho efectivo a obtener reparación por detención ilegal a prisión arbitraria. Esos son los principios del debido proceso internacional también. Nos señala independencia, legalidad, contradicción. Tribunales que no están sujetos a presiones políticas o externas al juzgamiento. Esa es la independencia que llega a tener. La legalidad. Nadie puede ser juzgado sino por las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y la contradicción. Derecho a interrogar testigos y presentar pruebas en igualdad de condiciones. Hacemos una línea del tiempo normativa entre todas estas tratados que se ha adherido México. Y bueno, es una integración progresiva del control de convencionalidad que se ha estado dando hasta a la actualidad. Hay una cooperación procesal especial, hay una tradición y traslado que se puede dar por los tratados para el traslado de reos a su país de origen. En el ámbito de lo civil y mercantil, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y también las cartas rogatorias, comunicaciones dirigidas a tribunales de otros estados, en donde se puede estar solicitando ahí pues algunos casos particulares, ¿vale? Son las cooperaciones que se pueden dar a nivel internacional en este ámbito procesal. Y bueno, continuamos 2.10, la última diapositiva que estaremos viendo y concluimos esta sesión. Sobre el derecho procesal internacional, hay normas, tribunales y procesos supranacionales. Definición y fundamento, la transición del derecho interno a la justicia supranacional. Hay destinaciones fundamentales. La institución sobre el proceso analiza las normas internacionales aplicadas en el proceso interno de los estados. Es el cumplimiento de los tratados en sede nacional, un control de convencionalidad. Y ahí procesal internacional estudia las normas que regulan el proceso destinado a solucionar conflictos sobre interpretación y aplicación de normas internacionales en sedes supranacionales. El Tribunal Supranacional, a diferencia de los procesos nacionales, el tribunal aquí es supranacional. No pertenece a un estado determinado, sino a la comunidad internacional. Son sujetos de sujetos participantes, son estados como sujetos del derecho internacional, los países como tal en sí. Estos son los sujetos participantes. La aplicación son las normas de derecho internacional puro.
Y los ejemplos claros podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, la Corte Internacional de Justicia. Estos son ejemplos que se dan de estos organismos internacionales. Tutela de derechos humanos. Hay sistemas regionales de protección procesal. Como lo mencionábamos anteriormente, el sistema americano, pero también tenemos un sistema europeo basado en el Convenio de Roma de 1950. El Tribunal Europeo, Estrasburgo, conoce demandas de estados y particulares tras agotar recursos internos. Mientras que el sistema americano es el Pacto de San José, y San José, ahí se encuentra en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, y esta se fundó en 1969 y es compuesto por la Comisión Interamericana de Washington y la Corte Interamericana de San José. ¿Okay? Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es mediante escrito, oral y se busca una sentencia. Escrito es el sometimiento del caso escrito de solicitudes, argumentos, pruebas y contestación del Estado. Oral son todas las audiencias públicas para la práctica de pruebas y alegatos finales de las partes. Y por último, la sentencia, definitiva e inimpugnable. Incluye el control de la convencionalidad y medidas de reparación. Continuamos con la control de convencionalidad, el control difuso, control concentrado, ¿no? Desde el 2011, los jueces mexicanos deben verificar que las leyes se apeguen a la Constitución y a los tratados internacionales también. Es un control difuso. Todos los jueces deben inaplicar normas inconvencionales en casos concretos. El control concentrado, son las declaratorias generales de inconstitucionalidad reservadas al Poder Judicial Federal. Existen también las controversias entre estados. Y bueno, aquí la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya, soluciona litigios entre naciones. Sus 15 magistrados conocen de asuntos previos en la Carta de la ONU, las Organizaciones de las Naciones Unidas. Es el Tribunal Supremo para la Paz y Seguridad Internacional, cuya competencia depende de la aceptación expresa de los estados parte. Tiene uno que ser parte de esta Corte Internacional para que, también pueda recibir e impartir justicia, ¿no? También, ahora sí que los derechos y obligaciones. Procesos comunitarios. La Unión Europea tiene su Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Asegura el respeto al derecho de la interpretación de tratados. Sus normas tienen primacía sobre el derecho interno. Y también tenemos acá en América, el Acuerdo de Cartagena. Es el Tribunal Andino, que se encuentra en Quito, Perú, y resuelve controversias sobre la integración regional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Okay? Crímenes internacionales de justicia universal, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad. Corte Penal Internacional, pueden ser tribunales permanentes creados por el Estatuto de Roma. Y el crimen de agresión, sanción a la violación manifiesta de la Carta de la ONU. Estos son crímenes internacionales, así lo expresa el autor. Y bueno, y aquí tenemos por finalizado las preguntas, la bibliografía y sus imágenes. Aquí ya damos por concluido este último subcapítulo. Y bueno, retomamos nuestra aula virtual. Aquí estamos en el curso
de teoría general del proceso, teoría del proceso en el aula A. Y bueno, aquí vamos a dar por concluida esta sesión del derecho procesal. Espero que les haya agradado, un poquito larga esta sesión, pero bueno, se dieron cuenta que teníamos muchos capítulos que resolver. Sigan haciendo sus actividades, vayan leyendo cada uno de estos capítulos y pues bueno, cualquier duda, cualquier comentario, déjenme aparezco, aquí estoy. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre estaremos a su entera disposición para resolverla lo más inmediatamente posible. Son temas muy importantes para ustedes como futuros abogados, entonces sí, pueden surgirles algunas dudas o muchas dudas y pues bueno, aunque está el texto ahí que les puede ayudar a resolverlas, aquí está su facilitador para también apoyarlos en ese sentido. Bueno, no me despido, sino les menciono que la próxima semana estaremos también aquí con ustedes y si no les dejaremos grabada la sesión para que no tengan ahí ninguna duda. Igual, si las llegan a tener, como quiera siempre estaremos a su entera disposición. Muchas gracias por su atención hasta este momento, las personas que llegaron hasta este minuto, se los agradezco infinitamente, ha sido extensa esta sesión, pero bueno, muy educativa. Espero que les haya sido de su agrado y bueno, quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Bye.